Bueno, yo le había mencionado, ya entrando en el tema que nos ocupa, yo había mencionado, y lo hago muchas veces, de que yo estoy enterado de las noticias cristianas a nivel, no digo mundial, no conozco nada, por ejemplo, de la iglesia cristiana en el Asia, no conozco, en el África tampoco conozco, pero de las que se conocen, ¿no? La escueta condición espiritual en Europa, por ejemplo, ¿sí? Que ya es poquísimo, la gente allá no tiene ni Dios ni ley, o lo que sucede, por ejemplo, a nivel de América, ¿sí? Tanto Norteamérica, Estados Unidos específicamente, y Centroamérica, Sudamérica, ¿no? Entonces, me entero de las distintas cosas, y también le he dicho yo que yo escucho prédicas, ¿sí? O sea, yo, cierto es que aquí doy la prédica, pero yo escucho prédicas, porque también necesito alimentarme, y claro, las prédicas que las escucho a la luz de la palabra. Y me he dado cuenta que hay un malentendido, llamémoslo así, un malentendido que hubo también hace aproximadamente 2000 años. Este malentendido ameritó una carta del apóstol Pablo para poder dar luz, ¿sí? Y que salgan del error, del engaño que tenían en esa época. Y me refiero específicamente a los judíos de esa época, ¿sí? Los judíos creían que por ser judíos, de acuerdo a su historia, ¿sí? Que comenzó desde Abraham, ¿sí? Ellos decían, no, pues nosotros somos los escogidos de Dios, Dios dijo que iba a ser una nación grande, esa somos nosotros, y que nosotros vamos, por lo tanto, aquí en la tierra y mucho más en la eternidad, vamos a estar con Dios, ¿no es cierto? Entonces, claro, este llamado, esto de ser escogidos de parte de Dios, para que Dios se glorifique en medio de esta nación descendiente de Abraham, ¿sí? Con el pasar de los años, con el pasar de los tiempos, no solo que se deterioró el entendimiento, sino que se tergiversó totalmente. Para la época de Jesucristo, cuando Cristo viene al mundo, ¿sí? Estaban tan perdidos, tan ajenos, tan equivocados, que Cristo viene y no le reconocen. Por eso la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, que Él a los suyos vino y ni le ubicaron, por el contrario, le rechazaron, no le recibieron, dice la palabra, ¿no es cierto? Y claro, fueron precisamente, aunque parezca utópico esto, pero fueron precisamente los judíos los que persiguieron a Jesús y, entre comillas, lograron su sentencia de muerte. Lo digo entre comillas porque nadie le entregó a Cristo Jesús. Él se entregó por nosotros por amor, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay que aclarar esa parte, ¿sí? Y digo, es increíble que los judíos fueron los que le persiguieron, le atacaron, le señalaron, le vituperaron y procuraron su muerte, tanto a Jesucristo como a Pablo. Entonces uno dice, a ver, páreme la mano. Jesús es el Hijo de Dios. Dios había escogido a un hombre, a Abraham, para hacer de él una gran nación. Esa gran nación, conocida como Israel, y luego ya solo un remanente que eran los judíos, fueron los que persiguieron, señalaron, vituperaron. O sea, ¿cómo es esto, no? Entonces, esta confusión terrible, digo, fue terrible no solo porque como confusión era mala, sino que esa confusión llevó a que Jesucristo y sus seguidores sean perseguidos, ¿sí? Entonces, el resultado de esa, entre comillas, confusión trajo consecuencias bastante críticas. Entonces, de eso ameritó que Pablo escribiera una carta para dilucidar este aspecto. Esa carta es la carta a los romanos, ¿sí? En la que nosotros vemos este conflicto, al menos en los primeros capítulos vemos este conflicto, y luego Pablo les explica, ¿no? Les dice, miren, es cierto que nosotros somos escogidos de Dios, pero el hecho de que seamos escogidos de Dios no quiere decir que tengamos la seguridad de que ya soy escogido y punto, ¿no? Y a mí nadie me dice nada y nos vemos en el cielo. Dice, no es así, porque Jesucristo, y comienza a aclararles, les dice, Jesucristo vino a cumplir un plan y un propósito que nosotros los judíos no nos dimos cuenta.
jactándonos de que conocemos mucho, de que sabemos mucho, de que dominamos la historia de nuestro pueblo, ¿sí? Y sin embargo no nos dimos cuenta de algo que yo sí me di cuenta, porque Pablo fue un perseguidor, Pablo fue parte del grupo de los religiosos judíos que pretendían acabar con los seguidores de Cristo Jesús. Dice, pero cuando tuve lucidez, cuando tuve entendimiento, me di cuenta de algo que el pueblo en general y los religiosos, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, ¿sí? Las distintas denominaciones dentro del judaísmo no se daban cuenta. Entonces Pablo dice, a ver, les voy a explicar claramente. Jesucristo es el Hijo de Dios, porque en Él se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Y nadie podía decirle nada a Pablo, porque si alguien había conocedor de la ley y los profetas, ¿sí? Un ilustre, entendido, estudioso, ese era Pablo. Entonces nadie podía rebatir, ¿sí? El que él haya identificado que todo lo que se decía de los profetas y la anunciación del Mesías, etcétera, etcétera, se había cumplido en Jesucristo. Les dice, pero hey, guambritos, a los judíos, ¿no? Dice, yo no quiero que ustedes se engañen, porque Jesucristo vino, pero vino a salvar al mundo de pecado, ¿sí? Porque en pecado están los que no son judíos, conocidos en la Biblia como gentiles, ¿sí? Dice, están los no judíos, los gentiles, y también nosotros. Así que no crean que tienen una garantía y una seguridad en que no. Nuestro Dios es Dios de Israel, nosotros somos los descendientes del Dios de Israel, somos los judíos y vamos al cielo. No es así. Le pido por favor que abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 3 y me permita desglosar algunos versículos que nos van a dar luz en este sentido y le digo por qué es que me sentí inquieto de compartir esto, que va más en un sentido doctrinal, ¿sí? Me sentí inquieto porque hoy en día hay iglesias que se dicen cristianas, ¿sí? No me refiero únicamente a la tradicional, sino iglesias que se dicen cristianas que predican exactamente lo contrario a un aspecto doctrinal sumamente importante como es el de la salvación en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces dice así, Romanos capítulo 3, leamos inicialmente del versículo 9 al versículo 18. Pablo les aclara esto, ¿no? De que Cristo vino a salvar al mundo del pecado, judíos y gentiles, y que los judíos no se sientan muy privilegiados ni muy seguros de esa situación, porque el pecado asedia, afecta, golpea a todo mundo. Y dice así, ¿qué pues? Se pregunta Pablo y les pregunta a los judíos, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, ¿los judíos son mejores que los gentiles, que los no judíos por el solo hecho de ser judíos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, ¿sí? Y les recuerda escrituras del Antiguo Testamento, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de los labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, ¿sí? Entonces, claro, Pablo comienza por el principio y les dice, miren, el hecho de que tengamos o nos pertenezcamos, estoy actualizando el mensaje de Pablo, ¿no? El hecho de que nos pertenezcamos a una congregación, el hecho de que mostremos alguna fidelidad, unos más, otros menos, en congregarnos, el hecho de que hayamos dejado una creencia anterior, o el hecho de que comenzamos supuestamente a creer en alguien cuando antes no creíamos en nada ni en nadie, eso no nos hace mejores que nadie. Eso no nos hace mejores que nadie, ¿sí? No, yo soy cristiano evangélico, podríamos decir hoy en día, ¿no es cierto?
Hay otros que dicen, no, yo soy cristiano carismático. Hay otros que dicen, no, yo soy cristiano gnóstico. Y estos gnósticos son más crazy que los anteriormente mencionados, ¿sí? Otros dicen, no, yo soy cristiano pentecostal. Y otros dicen, no, yo soy cristiano bautista. Y otros dicen, yo no soy cristiano, pero soy de Jesucristo de los santos de los últimos días. Toman el nombre de Dios. No son cristianos, pero toman el nombre de Jesucristo, ¿sí? Otros dicen, yo soy testigo de Jehová, pero también le nombro a Cristo Jesús. Cualquiera crea uno que tiene la denominación, entre comillas, y graciosamente verdadera, ¿sí? Porque las denominaciones son denominaciones, somos denominaciones. Y no tenemos, por el solo hecho de tener una denominación o cobijarnos bajo un título, un rótulo, ya tenemos la verdad y estamos caminando directo al cielo. Dice, no es así. No nos engañemos, no nos engañemos. Y quienes estamos más proclives a ser engañados somos las personas que somos, hasta cierto punto, más religiosas. Entonces, no, yo soy pastor. Y si yo soy el pastor de esta iglesia, obvio que ustedes tienen que estar seguros de que yo me voy a ir al cielo. Y Pablo dice, cuidado, no es así. Porque resulta que todos estamos expuestos al pecado. Y como todos estamos expuestos al pecado, el hecho de que hoy nosotros no pequemos, gloria a Dios, si es que esa es la situación. Pero eso no quiere decir que mañana no puedo tropezar, no puedo caer, no puedo fallar. Y resume el texto del Antiguo Testamento, sacando a colación Pablo, en estos tres aspectos. Dice, mira, tan cierto es esto, que no hay justicia. Por lo tanto, nadie hace lo bueno. Estoy resumiendo los versículos del 10 al 18, ¿no? Dice, tanto es así que vivimos en tanta injusticia que nadie hace lo bueno. Entonces yo me ponía a pensar y digo, qué triste realidad, ¿no? Porque vea, nosotros somos injustos. Cuando no pagamos correctamente o reconocemos el valor de un trabajo, cuando nosotros nos aprovechamos del más débil, de quien consideramos que podemos sacar, valga la redundancia, sacar un provecho. Cuando nosotros no valoramos a quienes tenemos que valorar en la justa medida, sino que solo hacemos valoraciones del momento. Hoy te amo, te quiero y te aprecio porque acabo de recibir un favor de ti. Pero si no hubiera recibido este favor, me olvido de todas las bondades, esfuerzo y sacrificio que tú has hecho antes y de la amistad que me has mostrado. Y somos injustos por naturaleza y es una inclinación innata que hay hacia la injusticia. Otro aspecto que destaca dice, la maldad está en los labios y esa maldad obviamente engaña, perjudica, agrede, lastima, porque somos, como dice el texto estrictamente, dice, sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan, veneno de áspides hay. Por eso Santiago corrobora, el libro de Santiago corrobora, cuando dice que nosotros podemos ser homicidas, criminales, porque matamos con la lengua. Y usted ve ahora, no digo en el mundo, porque si nosotros no estamos bien, imagínense cómo está el mundo. Hoy a lo mejor dice, no, yo con la lengua no te ofendo, yo con mis labios no, más bien te digo, hola, qué gusto verte, que Dios te bendiga, qué linda que estás. Ah, bueno, pero vaya a ver todo lo que ponen en redes sociales. Vaya a ver todo el veneno de áspides que destilan con el odio, con la agresión. Es terrible, es terrible. Entonces dice, ¿sí te das cuenta que el hecho de que vengamos a la iglesia no es garantía? No es garantía, porque hay injusticia y no poca. Y nosotros somos parte de esa injusticia muchas veces. Cuando queremos sacar provecho de algo y que no es correcto, pero no pasa nada. No, sí pasa que somos injustos y los injustos no heredarán el reino de Dios. Y que nuestra lengua es venenosa y que nuestras manos presurosas de derramar sangre, ahora a través de redes sociales, ahora le entendemos mejor todavía el texto bíblico. Porque somos terribles, ¿no? El solo hecho de que alguien da una opinión diferente y te bloqueo, ¿qué significa eso? Dígame, espiritualmente, ¿qué significa eso?
Y no me venga a decir, no, nada, porque después le desbloqueo. No es así. O el simple hecho de que pongamos un like a algo que como cristianos no es debido, es terrible. Y claro, y el tercer aspecto que se relata aquí, dice que en nosotros, todos nosotros, hay una inclinación innata hacia lo malo. Y eso obviamente produce quebranto. Entonces, ¿hay injusticia? ¿Sí? ¿Hay perversidad en la manera de comunicarnos, digamos así? Sea verbal, sea a través de las redes sociales. Y la inclinación permanente es hacia lo malo. Y si no, vea, no hace falta irnos muy lejos. Que a nosotros nos digan, a nosotros los cristianitos, ¿no? Ve, te invito a, qué sé yo, no sé, recién pasamos una semana de oración, que era apenas 1 hora en la noche, y una semana, creo que es la única semana en el año que hemos hecho esto. Yo me siento avergonzado en realidad de no haber propuesto, de no haber incitado a las personas, instado es la palabra, no incitado, instado a las personas a que tengamos más tiempo de oración y de adoración. Y que le digan esto versus, o por decirle, ve, en Semana Santa involucrémonos en el coro de la iglesia o en la Navidad para adorarle al Señor. O que nos propongan, en esa Semana Santa, en ese feriado, vamos a la playa. No me dé la respuesta. Porque yo sé cuál sería el instinto de uno escoger, dice, a la playa. El pastor tiene que quedarse ahí predicando. Los del grupo de teatro, los del coro y los de la alabanza son los que están ahí para ese tipo de eventos. Nosotros, si yo no voy, ¿qué pasa? Nada. Vamos a la playa, porque hay una inclinación hacia lo malo, ¿sí? Y por eso concluye el versículo 18 diciendo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, no recuerdo en qué año, debe haber sido primero o segundo año que estudié en la mañana. Luego me pasé a estudiar en la noche y ahí terminé la carrera. Se acercó una vez un joven, estando yo en las afueras del aula, ahí en la Facultad de Jurisprudencia de la Central donde yo estudié. Y se acercó un joven y me dice, hermanito, disculpa que te moleste, dice, ¿podría conversar un momento contigo? Le digo, dime. Dice, mira, y me quiso hablar de Dios. Yo no sé si él era evangélico, nada, porque no le di chance. No le di chance, ¿sí? En mi arrogancia, en mi prepotencia, en mi autosuficiencia, dicho de otro modo, en medio de mi basura, ¿sí? Le dije, no, gracias, no me interesa, tranquilo, yo tengo mi religión, yo creo en Dios, fresco, ahí nomás ya, vaya nomás por otro ladito. Yo no tengo ni paciencia ni tiempo para estar aguantando uno de estos hermanitos que vienen a hacerse los que predican aquí, cuando yo tenía cosas más importantes que hacer en mi vida. Qué estupidez, ¿no? Qué torpeza, qué ceguera, qué tinieblas había en mi vida. Y claro, luego se explica esta situación, ¿no? Para quienes nos creemos autosuficientes. Yo no sé si a usted le pasó alguna vez por su pensamiento, por ejemplo, o aún incluido hoy, gente que no conoce mucho la palabra, tiene respuestas como esta, ¿no? Cuando uno dice, ve, vamos a la iglesia, yo quisiera que tú entres en los caminos. ¿Qué caminos? ¿Qué es esto? ¿No? Dice, no, yo soy buena gente, yo no hago daño a nadie. Y hay muchísimos millones de personas, incluidos algunos que asisten a las iglesias cristianas, que creen que son buenas personas y que como no hacen daño a nadie, y cuando hacen solo poquito, y no pasa nada, ¿no? Y estoy bien. ¿Sí? Y por eso hacemos lo que hacemos, y vivimos como vivimos, y estamos en el desastre social en el que estamos. Porque creemos que somos lo suficientemente buenas gentes y que no somos tan malos, y ahí siempre aparece un parámetro. ¿Cómo? Claro, si yo me quiero comparar con un delincuente, violador, borracho, que ha tenido hijos en 5 mujeres, ¿no? Y que nunca ha trabajado, obvio que soy una maravilla. Obvio que soy una maravilla. ¿Es de esta garantía para irme al cielo? No.
Contundentemente no. Mire lo que dice a continuación, mismo capítulo 3, versículos del 19 al 28. La palabra de Dios dice así, Romanos capítulo 3, versículos 19 al 28. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya le explico. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Si usted puede resaltar eso, hágalo. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, y también concluimos con este versículo, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Le resumo, le pongo en términos mucho más, a pesar de que es extremadamente entendible, pero le pongo en términos un poquito más prácticos, más fáciles de saber. ¿Sí? La tendencia natural del ser humano, cuando tiene una pequeña luz de reconocimiento, o sea, hasta cuando nos funciona la conciencia, que es la que nos permite discernir entre lo bueno y lo malo, es no a decir, qué pecador soy, qué vergüenza, soy una basura, mis obras son trapos de inmundicia. No, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, ¿sí? Y digo, tenemos así ese pequeñito de luz que nos redarguye, la tendencia es a compensar el pecado, ¿sí? Es por eso que, por ejemplo, yo pregunto a las personas, ¿no? Así a manera de conversación. Cuando comienzo a conversar de esto, me quedo solo. Las personas me huyen. Y eso que yo me baño todos los días y trato de estar perfumado, pero me huyen, ¿no? Cuando yo les digo, por ejemplo, le digo, ¿tú crees que eres una persona buena o una persona mala? Algunos me regresan a ver bravos, ¿no? Obviamente esta conversación hago a personas con algún grado de amistad, digamos, ¿no? O sea, no es que alguien está en la esquina y me acerco y le digo, disculpe, ¿usted es la persona buena o mala? Me va a decir, ¿usted qué le importa? ¿No? Pero conversando con las amistades, con personas que de pronto me presentan recién y ya se conversa, digo, ¿tú crees que eres una persona buena o una persona mala? Dice, buena. Digo, ¿por qué? Dice, porque no hago daño a nadie. Hijo, ahí me asusto yo, ¿no? Digo, estoy delante de Cristo Jesús, porque la Biblia dice aquí que no hay justo ni uno, ¿no? Entonces, le digo, y por ejemplo, le digo, tú no, hablando con hombres, ¿no? Le digo, tú nunca has tomado, nunca has hablado malas palabras, nunca has hablado mal de las mujeres, nunca has mentido. Ah, no, sí, pues sí, pero todos lo hacen. Qué consuelo, qué consuelo. Que coincidimos con el versículo 23, que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, pero eso no es consuelo, pues es una realidad nomás. ¿Sí? Le digo, entonces, si tú has hecho todo eso, ¿por qué te consideras bueno? Y ahí viene la inclinación natural del ser humano. Y todas las religiones se basan en esto, ¿sí? Que es el sentido de compensación. Entonces, sí me he pegado los tragos, sí le he sido un poquito infiel a mi mujer, sí, a veces hablo malas palabras, principalmente cuando juega mi equipo, sí, y el árbitro no coincide con mi criterio. Bueno, ahí sí le digo lo que pienso al árbitro, ¿no?
A veces viendo en la televisión y digo, ve, ese no fue penal. Y bueno, sí digo malas palabras a veces, ¿sí? Dice, pero en cambio, dice, a mis hijos no les falta nada. No les he dado buen ejemplo, pero no les ha faltado nada. Sí me pego los tragos, pero cuando estoy chuchaqui, llego con los ceviches. Entonces uno dice, claro, no. O sea, ¿por qué? Y aquí le quiero hacer una reflexión a usted. ¿Por qué Dios envió a su Hijo Jesucristo, ¿sí?, despojándole de su condición divina, despojándole de su trono, ¿sí?, para que se humille a la condición de hombre y siendo hombre sea siervo y siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Para qué le manda? Fue una equivocación de parte de Dios. ¿Por qué Dios se despoja de su único hijo para venir al mundo a que le sacrifiquen? Cuando los pecados podían ser compensados con obras. La borrachera, con encebollado. El adulterio, con un viaje. La agresión, comprando cosas. Si hay cómo compensar, ¿para qué vino Cristo a entregarse en una cruz del Calvario? Es absurdo para el pensar que haya sido necesario, si pudiéramos compensar. ¿Para qué yo tengo que procurar tener una creencia en Cristo Jesús cuando mis pecados yo los puedo confesar a un líder espiritual, que Él me dé una penitencia, cumplo la penitencia y estoy libre de pecado, punto? Es en vano que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario, pues. Es absurdo, es torpe. ¿Usted cree que es en vano? No, Señor. Aquí la Biblia nos dice que no. Aquí la Biblia en estos versículos está hablando de lo más grande que existe en la historia de la humanidad y que jamás nada podrá superarle, que se llama la justicia de Dios. Pero no es la justicia que merecemos, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿sabe qué mereceríamos nosotros? Morir y podrirnos en el infierno por la eternidad. Eso mereceríamos. Dice, pero además de la ley, aquí se ha manifestado, dice, la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la justicia de Dios que es en Cristo Jesús? Pasar por alto nuestros pecados pasados. ¿Cuántos de nosotros merecíamos que nuestros pecados, la inmundicia, la vergüenza de nuestra vida? Yo digo por mí, a lo mejor ustedes han sido santos, vea, perdóneme si es que le ofende mi predicación, pero yo hablo por mí. En mí no había nada bueno. En mí no había nada bueno. Todo era podredumbre, todo era malicia, todo era perversidad. ¿Sí? Y que de pronto se manifiesta la justicia de Dios, esta que no la entiendo, esta que no la comprendo, y quizás por eso no me afirmo en el caminar de Cristo, de que vino Cristo Jesús me dice, como aquel joven que me llamó la atención en la facultad y que no le hice caso, y que venga Jesús y me toque el hombro y me diga, disculpa, ¿tú eres Santiago Fiallos? Le digo, sí. ¿Sí reconoces que eres pecador? Soy joven, tengo que aprovechar la vida. ¿Sí? Si sabes que por aprovechar tu vida, desaprovechándola, te vas a ir al infierno. No me hable de infierno, yo prefiero no creer que hay infierno. Ya, ¿quién le ha dicho que hay infierno? ¿Quién ha ido al infierno y ha regresado a decir que hay infierno? Nada. Ya, entonces déjeme vivir mi vida, yo no soy malo con nadie, punto, se acabó. Y Jesucristo dice, no, tranquilo, no vine a hacerte asustar de que vas a vivir en el infierno. Vine a decirte que yo voy a pagar el precio por todos los pecados que tú hiciste. Es más, los voy a pasar por alto. ¿Sí entiende? ¿Sí entiende por qué debemos adorarle a Cristo Jesús? ¿Sí entiende por lo que implica ser cristianos? Es tener una vida de gratitud, por favor. Entonces les dice aquí claramente, ¿no? Dice, todos hemos pecado y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Nunca más le vamos a volver a ver a Dios ni a estar en el lugar que Él está. Nunca. Vamos a estar aquí sufriendo en esta vida y después del sufrimiento de esta vida nos vamos a ir a podrir en el infierno, padeciendo eternamente. Y ahí nos vamos a preguntar por qué y vamos a tener clarito el porqué que hoy no queremos entender. Ahí vamos a tener clarito el porqué. Porque vamos a decir, claro, yo hice esto, y claro, vea, la película de nuestra vida, la película pecaminosa de nuestra vida, nos va a ser proyectada
una tras de otra, sin créditos, una tras de otra. Y que Dios se haya apiadado de nosotros para manifestar esta ley de la gracia, como se llama, uniéndole a su Hijo Jesucristo para que pague un precio que no le correspondía, sino que muy merecidamente me correspondía a mí. Y que Él diga, no, Santiago, tranquilo, tú no vas a la cruz. Yo voy a pagar tu precio y yo pasé por alto tus pecados. Tú quieto ahí. Discúlpeme. Si esto no nos conmueve, si esto no nos cambia, si esto no nos impulsa a vivir en gratitud, no hay más predicación. No hay más predicación. Porque podemos predicar situaciones emotivas, podemos contar lindas historias, todo puede ser. Pero si esto no llegamos a entender como cristianos, estamos perdidos. ¿Sabe qué también dice esto? Dice que en esa justicia, ¿sí?, de Dios que se llama gracia, nosotros hemos sido justificados gratuitamente. Yo quiero darle lectura de unos pocos versículos que son pertinentes. Usted que ha leído la Biblia sabe que en el Antiguo Testamento habían ritos que tenían que cumplirse, ¿no es cierto? Entre muchos aspectos, por ejemplo, para purificación de las vidas. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Habían los sacerdotes, había un sumo sacerdote, este ofrecía sacrificios, es decir, cogía animalitos, los degollaba, ofrecía en cada uno de los altares que correspondía, y él primero se purificaba, el sumo sacerdote, porque él iba a entrar a interceder por el pueblo, ¿no? Entonces él entraba, pasaba el velo del templo, que era solo para el sumo sacerdote. Ese lugar se llamaba el lugar santísimo. Afuera estaban los otros sacerdotes cumpliendo sus funciones, pero el sumo sacerdote entraba. Era un rito que se cumplía en el Antiguo Testamento. Entonces él entraba, ¿sí?, a ofrecer sacrificio con una tina en la que presentaba la sangre del sacrificio, ¿sí?, porque se le hacía presas literalmente a los animalitos, ¿sí?, pero la sangre se tomaba en un lebrillo, en una tina. Entonces entraba a ofrecer. Si el sumo sacerdote estaba a cuentas con Dios, salía con la tina y esa sangre asperjeaba al pueblo como símbolo de purificación. Si es que el sumo sacerdote era un falseta y no estaba a cuentas con Dios, caía fuego y le consumía y no salía el sumo sacerdote. Y se acabó la posibilidad del pueblo de que sean asperjeados con una sangre que simbolizaba la santificación del pueblo, ¿no? La limpieza del pueblo. No santificación, limpieza del pueblo. Porque yo sé que hay gente que lee la Biblia y me va a llamar la atención. Hay que ocupar correctamente las palabras. ¿Sí? Eso se hacía antes. Entonces, ¿qué creían los judíos? Los judíos, ¿qué creían? Que mientras sigan haciendo ese rito, ellos tenían seguro. ¿Sí? Mientras sigamos con el rito de venir a la iglesia, estamos hechos. Entre lunes y sábado peco, pero el domingo yo sí vengo a la iglesia. No es así. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos. No hace falta que lo vea, si el que quiere puede verlo, si no yo lo leo. En el capítulo 7 del versículo 22 al 28, capítulo 7, 22 al 28 dice: por tanto Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por muerte no podían continuar, mas este, o sea Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Dice, ese rito que cumplían antes, ya no sirve, porque hubieron muchos sacerdotes, pero como muchos de ellos eran pecadores y fueron consumidos, pues necesitábamos de otros sacerdotes y más sacerdotes que ofrezcan, que intercedan, pero ellos eran tan pecadores que ni a sí mismos podían purificarse.
Y eso podía seguir siendo de largo. Y en eso estaba basada su, entre comillas, seguridad de los judíos. De que como ellos cumplen sus ritos, como ellos llevan al templo, como ellos llevaban sus sacrificios, ya era todo mecánico, ya era una costumbre, ya no había la intencionalidad. Ese espíritu de ponerse a cuentas con Dios ya se había terminado hace rato. Por algo entró Jesucristo al templo y mandó sacando a todos esos que terminaron haciendo negocio de los ritos que se ofrecían. Dice, pero ahora tenemos uno, ¿sí?, que es santo, puro, sin mancha, inocente, alejado del pecado, que se ofreció una vez y no necesita estar ofreciéndose cada vez, no necesita, sino que se ofreció una vez porque Él mismo está intercediendo por nosotros. Es el Hijo de Dios. ¿Sabe cómo se llama esta posición de habernos sustituido? Algo que es inconcebible porque nosotros fuimos sustituidos. Es decir, quien tenía que morir en una cruz era usted o yo. Y estaba perfecto. Eso era lo correcto. Eso era lo meritorio. Usted o yo. Pero fuimos sustituidos, ¿sí?, por alguien que no se parecía a nosotros, pues. Porque el que nos sustituyó es puro, santo, sin mancha. Jamás tuvo relación con el pecado. Y Él estuvo en ese lugar. Porque nadie más podía ofrecerse. Porque el ofrecimiento que se hacía, así como en el rito del Antiguo Testamento, el ofrecimiento que se hacía a un Dios santo, pues. Y a un Dios santo se le ofrece un sacrificio perfecto. Y nosotros no somos perfectos, si estamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. ¿Qué perfección puede haber en nosotros? Ni parecido, ni cercano. Este acto de sustituirnos por alguien muy superior se llama propiciación. Es decir, el único sacrificio agradable a Dios, el único sacrificio propicio, aceptable por Dios, era el de su Hijo Jesucristo. Y Él ocupó nuestro lugar. ¿Qué dice la palabra de Dios? La conclusión. Y con esto voy también concluyendo yo. Volviendo a Romanos capítulo 3, dice, concluimos con dos cosas. Concluimos, pues, dice que el hombre es justificado por fe sin las obras. Es decir, no nos engañemos. No pensemos que nosotros estamos bien o más o menos. No pensemos que el hecho de venir a la iglesia todos los domingos y quizás sumarnos a algún otro evento nos va a llevar al cielo. No, Señor, no es así, no es así. Tampoco pensemos que haciendo obras, compensando, tampoco es así. Todas las religiones tratan de tener acciones compensatorias a sus faltas. Nadie puede compensar nuestro pecado, sino solo creer en Cristo Jesús, la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sabe qué debo creer yo? Yo debo creer que Jesucristo es el justo y por lo tanto es el único que justifica, ¿sí? Entonces la conclusión es esta, ¿sí? ¿Yo puedo ir al cielo? Sí, sí puedo ir al cielo. ¿Tengo mérito? Ninguno. ¿Tengo obras? Ninguna. Yo voy a ir al cielo porque tengo fe en Cristo Jesús. Y la segunda conclusión es que mi fe no es solo un creer en Cristo. Entonces me resultó más fácil la prédica del pastor, pues. Si para irme al cielo yo solo tengo que creer en Cristo Jesús, entonces voy a decir, sí, sí creo en Cristo Jesús. No es así. Porque la fe en Cristo Jesús tiene frutos. Y los frutos son santidad, integridad, honestidad, transparencia, fidelidad, lealtad. Esos son los frutos de una verdadera fe en Cristo Jesús. ¿Y cómo consigo esos frutos, pastor? Cuando usted entiende esto que espero yo haberme dado a entender y vivimos por gratitud a Cristo Jesús. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén.
y toda lengua te confesará